Hola a todos. Continuamos con el análisis de las rentas y ahora vamos a introducir una característica nueva. Vamos a ver lo que son las rentas fraccionadas. De momento vamos a ver solo rentas fraccionadas constantes. En los vídeos anteriores analizamos en profundidad todos los distintos tipos de rentas constantes que pueden existir. Y en todas esas rentas había una característica común, y es que la periodicidad de los términos siempre era anual, y todos los tipos de interés también eran anuales. Pero eso en la vida real no tiene por qué ser así. Vamos a ver que puede haber rentas mensuales, trimestrales, ¿vale? Que los tipos de interés que nos den en los ejercicios sean nominales o fraccionados. Pues bien, eso es lo que vamos a ver en este apartado. Vamos a ver cómo valorar las rentas fraccionadas. Vamos a ello. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir qué son las rentas fraccionadas. Pues bien, las rentas fraccionadas son aquellas en las que el periodo de maduración o el periodo de tiempo que transcurre entre capital y capital es diferente al año. Por ejemplo, el periodo de maduración, ¿vale? O el tiempo que transcurre entre capital y capital puede ser que sea mensual y por lo tanto los capitales que componen la renta vencerían mes a mes. Las fórmulas que vamos a utilizar son las mismas que en el apartado anterior, porque de momento en este apartado vamos a ver las rentas fraccionadas constantes, ¿vale? En los siguientes vídeos analizaremos las rentas variables y ya directamente vamos a ver que las rentas variables pueden ser anuales o fraccionadas. Pero en este apartado todas las fórmulas que vamos a ver van a ser las que ya conocíamos de los vídeos o de los apartados anteriores, ¿vale? Que son las que están relacionadas con las rentas constantes. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que el tipo de interés debe estar expresado en la misma unidad temporal que la periodicidad de los términos que componen la renta. Y en el caso de que no coincidan, lo que tendremos que hacer será unificar la unidad temporal de los mismos. Por ejemplo, si tenemos un tipo de interés anual y los capitales tienen una periodicidad trimestral, lo que tendremos que hacer será pasar el tipo de interés anual a un tipo de interés trimestral, ¿vale? Tiene que existir homogeneidad entre las unidades temporales de la periodicidad de los capitales y de los tipos de interés. Vale, tenemos que recordar que en las leyes de interés compuesto podemos diferenciar tres tipos de interés diferentes. El tipo de interés anual efectivo o TAE, el tipo de interés fraccionado, ¿vale? Aquí el periodo de fraccionamiento pues podría ser mensual, trimestral, semestral, diario, ¿vale? Y luego también con el que teníamos que tener mucho cuidado, que es el tipo de interés nominal, ¿vale? Estos son los tres tipos de interés que existen, ¿vale? Y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de leer los enunciados de los problemas, ¿vale? Porque tenemos que saber con cuál de ellos trabajar. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo pasar de un tipo de interés a otro. Por ejemplo, si el tipo de interés que tenemos es este, imaginaros que en el ejercicio nos dan un tipo de interés fraccionado y queremos calcular el tipo de interés anual o TAE. Vale, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues bien, recordad que todas estas fórmulas están en el tema de la capitalización compuesta, que ya las hemos visto, simplemente las pongo para recordarlas. Vale, el tipo de interés anual a partir del tipo de interés fraccionado se calcula de la siguiente manera. Se pone entre paréntesis la suma de 1 más el tipo de interés fraccionado, se eleva el periodo de fraccionamiento, es decir, si este tipo de interés es mensual, ahí pondría un 12. Si es trimestral, ahí pondría un 4. Y se le resta 1. Vale, ahora vamos a ver el caso contrario. ¿Cómo pasaríamos de un tipo de interés anual a un tipo de interés fraccionado? Vale, en este caso, si lo que queremos es calcular un tipo de interés fraccionado, pues ponemos entre paréntesis 1 más el tipo de interés anual y lo elevamos a 1 partido m. Si el tipo de interés fraccionado que teníamos era mensual, ahí pondríamos 1 partido 12. Si el tipo de interés que teníamos era trimestral, ahí pondremos 1 partido 4. Y le restamos 1. Y por último, lo que vamos a ver es cómo pasar de un tipo de interés nominal, ¿vale? Si tenemos este de aquí, cómo pasar a un tipo de interés fraccionado. Pues bien, es muy sencillo. Si tenemos un tipo de interés nominal, para calcular el tipo de interés fraccionado, simplemente tenemos que coger ese tipo de interés nominal y dividirlo entre el periodo de fraccionamiento. Si el tipo de interés es semestral,
dividiríamos entre 2. Si es mensual, dividiríamos entre 12. Vale. Y si lo que queremos hacer es pasar del tipo de interés nominal al tipo de interés anual, recordad que no se puede hacer directamente. Tenemos que pasar de aquí a aquí, del nominal al fraccionado, y una vez que tenemos el fraccionado, pasar al anual. ¿Vale? Es decir, tendríamos que primero aplicar esta fórmula de aquí, ¿vale? Calcular el tipo de interés fraccionado, y una vez que tenemos el tipo de interés fraccionado, aplicar esta de aquí y calcular la TAE. Vale, una vez recordado esto, vamos a pasar a hacer ya varios casos prácticos en los que vamos a ver ejemplos de rentas fraccionadas. El primer caso práctico que vamos a ver es el caso práctico 26. Este caso práctico lo que nos dice es que calculemos el valor actual y el valor final de una renta temporal, inmediata, pospagable y constante de 600 euros mensuales durante 3 años. ¿Vale? Nos dice que la duración de la operación es 3 años. Pero si los capitales son mensuales, no tenemos que tener en cuenta 3 años. Tenemos que tener en cuenta que 3 años serían 36 meses. Sabiendo que el tipo de interés aplicable es el 4% anual, ¿vale? Y ahora aquí tenéis que tener mucho cuidado para saber si nos están dando un tipo de interés anual efectivo, una TAE, un tipo de interés fraccionado o un tipo de interés nominal. De la manera en la que está puesto es un tipo de interés efectivo, normal y corriente. Vale, sin embargo, ese tipo de interés, como la periodicidad de los capitales es mensual, lo primero que tenemos que hacer es cambiarlo. ¿Vale? Antes de nada, lo primero que voy a hacer, y lo que voy a hacer es pasarlo a un tipo de interés mensual. ¿Cómo paso un tipo de interés anual a un tipo de interés mensual? Pues hago 1 más el tipo de interés, lo elevo a 1 partido 12 y le resto 1. Ahora abro la calculadora para ver esto, qué resultado daría. 1,04 elevado a... ¿Vale? Recordad que como hay una fracción en el exponente, lo pongo entre paréntesis. 1 partido 12, cierro el paréntesis, le doy al igual y le resto 1. Y resulta que el tipo de interés mensual que tenemos que aplicar es 0,00327373 otra vez 978. Ya está, con esos decimales yo creo que estaría bien. Vale, vamos a representar esta renta. La renta dice que tiene una duración de 36 meses. ¿Vale? Rentas tan largas, pues no la voy a representar entera, todos los periodos. Lo que voy a hacer es que pongo 0, 1, 2 y 3, pongo puntos suspensivos y ahora pongo los dos últimos periodos, 35 y 36. Y la renta nos dice que es pospagable, es decir, el primer capital va a estar en el momento 1. ¿Vale? Pongo los capitales en los periodos de tiempo que he escrito, ¿vale? Y ya tendría representada la renta. Vale, voy a calcular ahora el valor actual. Para calcular el valor actual de esta renta, pues es una renta que con las características que tiene, directamente puedo aplicar la fórmula de la A mayúscula, teniendo en cuenta que tiene una duración de 36 términos o capitales, y aquí ahora en pequeño podría escribir 0,003273, pero vale, por no escribir tantos decimales voy a poner I12. Pero recordad que ahí realmente lo que voy a tener que poner es esto de aquí. Vale, ahora sustituyo la A por su fórmula, que sería el resultado de multiplicar el capital de la renta por 1 menos 1 más el tipo de interés mensual, 7373978, elevado a la duración en negativo, que sería menos 36, dividido entre el tipo de interés mensual, 327373978. Vale, pues una vez que tengo hecho esto, voy a hacerlo con la calculadora. Empiezo por la división y pongo 1 menos 1,000327373,978. Y eso lo elevo a menos 36. Le doy al igual y lo divido entre el tipo de interés. 0,00327373
978. Le doy al igual y lo multiplico por 600. Y el resultado sale 20.344,37 euros. Vale, ahora también me piden el valor final. Bien, pues el valor final de esta renta lo voy a calcular mediante la relación que existe entre el valor final y el valor actual. ¿Vale? Que si recordáis, se pasa del valor actual al valor final multiplicando por 1 más i elevado a n. ¿Vale? De esta forma no tendría que aplicar fórmulas complejas. Simplemente capitalizo el valor actual hasta el momento final de la renta. Y tendría que el valor final es igual a 20.344,37 multiplicado por 1,000337373,978 elevado a 36. Vale, y esto, pues aprovecho que tengo el valor actual aquí en la calculadora y lo multiplico por 1,0003273,978 elevado a 36. Le doy al igual y sale que el valor final de esta renta serían 22.884,65 euros. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos resuelto este caso práctico. Vamos a pasar ahora al caso práctico 27. Vale, este caso práctico 27 lo que nos dice es calcula el valor actual de una renta postpagable constante de 500 euros semestrales si su duración es de 6 años y el tipo de interés aplicable es del 5% nominal, ¿vale? Tened mucho cuidado porque es un tipo de interés nominal, sería un J2 porque los capitales son semestrales y porque también lo pone aquí, capitalizable semestralmente, ¿vale? Del 5%. Vale, pues aquí tengo dos cosas que cambiar. Lo primero que tengo que cambiar es la duración. Si los capitales son semestrales y el tiempo está en años, pues tengo que tener claro que 6 años son 12 semestres. Y también tengo que tener claro que el tipo de interés nominal no se puede introducir en las fórmulas. Tengo que hacer un cambio, lo tengo que pasar al tipo de interés fraccionado, en este caso el tipo de interés semestral. ¿Cómo? Pues dividiéndolo entre 2 y tendría que eso es 0,025. Una vez realizados estos cambios, represento la renta, ¿vale? Sería una renta con una duración de 12 periodos, ¿vale? Como es una renta larga, pues no la represento entera. Igual que antes, pongo unos cuantos capitales al principio y luego los dos últimos, ¿vale? Sería pospagable, por lo tanto el primer capital lo tengo en el momento 1 y el último capital coincide con el final de la renta. Vale, una vez que tengo ya todo representado y todos los cambios hechos, ahora ya sí que puedo calcular el valor actual. El valor actual de esta renta, pues es una renta constante, temporal, inmediata y pospagable, pues directamente puedo utilizar la fórmula de la A mayúscula, teniendo en cuenta que, que la duración, perdón, es de 12 semestres y el tipo de interés es el 0,025. Vale. Ahora sustituyo la A por su fórmula, ¿vale? Y lo que tendría que hacer sería multiplicar 500 por 1 menos 1,025 elevado a menos 12 entre 0,025. Y tendría que el valor actual sale... A ver, abro la calculadora. Pongo 1 menos 1,025 elevado a menos 12. Le doy al igual, lo divido entre 0,025, le doy al igual y lo multiplico por 500. Y saldría que el valor actual son 5.128,88 euros. ¿Vale? Con esto acabaríamos este caso práctico. Vale, vamos al siguiente. Al caso práctico 28. El caso práctico 28
lo que nos dice es que calculemos el valor actual y el valor final de una renta temporal inmediata, postpagable y constante, es decir, las características normales, de 750 euros trimestrales durante 4 años. ¿Vale? La duración de esta renta sería 4 años, sabiendo que la TAE, es decir, que el tipo de interés es del 6%. Vale, pues como siempre tenemos que fijarnos en qué cambios tenemos que hacer. Los capitales son trimestrales, la duración está expresada en años, así que tengo que pasarla a trimestres. ¿Cómo paso 4 años a trimestres? Pues multiplicando por 4. ¿Por qué? Porque en un año hay 4 trimestres, así que 4 por 4, 16 trimestres. Y si he pasado el tiempo a trimestre, pues también tengo que calcular el tipo de interés trimestral. Para ello sumo al tipo de interés un 1 y lo elevo a un cuarto. Y ahora le resto 1. De forma que el tipo de interés trimestral sería 1,06 elevado a un cuarto. Recordad que se tiene que poner entre paréntesis, le doy al igual, le resto 1 y sale que el tipo de interés trimestral es 0,0146738461168. Hay más decimales, pero yo creo ya que con eso es suficiente. Vale, y ahora representaría esta renta. Pongo los dos primeros periodos y los dos últimos, el 15 y el 16. Vale, y en cada periodo de tiempo pongo los 750 euros. Como es una renta postpagable, el primer capital está en el momento 1 y el último capital está en el final de la renta. Vale, pues una vez representada esta renta, vamos a hacer los cálculos pertinentes para poder obtener su valor actual y su valor final. El valor actual es una renta postpagable inmediata, temporal y constante, pues sería la fórmula de la A mayúscula, teniendo en cuenta que tiene una duración de 16 periodos y que el tipo de interés es un tipo de interés trimestral, ¿vale? Pongo eso en vez de escribir todo eso de ahí. Ahora sustituyo la A por su fórmula y para ello pongo el importe del capital por 1 menos 1 más el tipo de interés, 14, 67, 38, 46, 168, elevado a la duración en negativo, es decir, a menos 16, y todo ello dividido entre el tipo de interés, 0,014, 67, 38, 46, 168. Vale, y ahora voy a hacer esto con la calculadora. Hago 1 menos 1,014, 67, 38, 46, 168 elevado a 16 en negativo. Y lo divido entre 0,014673846,168. Le doy al igual y lo multiplico por 750. Y así obtendríamos el valor actual de esta renta, que es de 10.626,37 euros. Vale, una vez obtenido el valor actual, ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor final. Pero calcular el valor final es muy sencillo. Simplemente tengo que capitalizar el valor actual al tipo de interés, en este caso trimestral, durante la duración de la renta, que serían 16 semestres. 16 trimestres. Vale, multiplico el valor actual por 1,014673846,168 elevado a 16. Vale. Y tendría que el valor final es 13.415,55 euros. Vale, vamos a pasar al siguiente caso práctico. El caso práctico 29 lo que nos dice es que calculemos el valor actual y el valor final, ¿vale?
pongo aquí caso práctico 29. Nuevamente tenemos que calcular el valor actual y el valor final de una renta postpagable y constante de 300 euros mensuales si su duración es de 5 años y el tipo de interés mensual, mira aquí nos dan directamente el tipo de interés mensual, es del 0,25%, ¿vale? Con eso tener cuidado porque sería 0,0025. ¿Qué cambios tenemos que hacer entre los datos? Pues como los capitales son mensuales, el tiempo lo tenemos que expresar en meses y 5 años son 60 meses. Lo que he hecho ha sido multiplicar 5 por 12. Y el tipo de interés ya lo tendría mensual, fraccionado, así que no tengo que hacerle ningún cambio. Ahora lo que tendría que hacer es representar la renta. Es una renta que dura 60 meses, ¿vale? Y como siempre, pues pongo los dos primeros y los dos últimos periodos. Y en cada periodo corresponderían 300 euros. Vale, una vez representada, vamos a calcular su valor actual y su valor final. Esta renta es constante y pospagable, inmediata y temporal. Así que para calcular el valor actual pondría la A. En la N pongo los 60 meses y en el tipo de interés pondría el 0,0025. Vale, y ahora pues sustituyo eso por su fórmula, que sería 300 por 1 menos 1,0025 elevado a menos 60 entre 0,0025. Y tendría que el valor actual es 1 menos 1,0025 elevado a menos 60 dividido entre 0,0025 por 300. ¿Vale? Y eso sale 16.695,71 euros. Vale, ahora, a partir del valor actual, pues calcularía el valor final. Y el valor final lo tengo capitalizando el valor actual. ¿Vale? Pongo el valor actual y lo multiplico por 1 más el tipo de interés capitalizado los 60 meses. De forma que el valor final sería, esto lo elevo a 60, ¿vale? Y serían 19.394,01 euros. Vale, vamos al siguiente caso práctico. Vamos a hacer el caso práctico 30. Y el caso práctico 30 lo que nos dice es que sé que dentro de 3 años, ¿vale? Dentro de 3 años, voy a tener que comprarme un coche que tiene un precio de 19.000 euros. El precio del coche es de 19.000 euros. Si ingreso en una cuenta de ahorro que me remunera el 4,5% nominal, capitalizable mensualmente, 500 euros al mes, durante los 3 años que quedan para realizar la compra, ¿tendré suficiente dinero para pagarlo? Vale. Bueno, aquí antes de hacer los cambios voy a explicar lo que tenemos que hacer. Esto es una renta que va a durar 3 años, que los capitales son mensuales. Bueno, sé que tengo que hacer algún cambio, ¿vale? Por lo tanto, la duración real de la renta va a ser de 36 meses. Vale, yo voy a tener una renta de 500 euros mensuales durante 36 meses. Y lo que tengo que calcular en este ejercicio es si con esa renta mensual de 500 euros, ¿vale? Cuando pasen los 36 meses, es decir, cuando llegue aquí, voy a poder pagar el valor del coche, que es de 19.000 euros. Es decir, lo que yo tengo que calcular es el valor final de esa renta. ¿Para qué? Para comparar el valor final de esa renta, ¿vale? Con el precio del coche y ver si con esa renta me da para pagar los 19.000 euros que vale el coche o no. Vale, siguiente cambio que tengo que hacer. El tipo de interés que me dan es un tipo de interés nominal.
y tendría que pasarlo al tipo de interés fraccionado, es decir, tendría que calcular el I sub 12. ¿Cómo? Pues dividiéndolo, el nominal, entre 12. Y tendríamos que el tipo de interés mensual es, 0,045 entre 12, pues saldría que es un tipo de interés del 0,00375. Vale, pues ya tengo todo lo necesario para poder ver si me llega o no me llega para poder pagar ese coche. Así que me voy a poner a calcular el valor final. Vale. El valor final de esta renta se representaría con una S, ¿vale? Porque estoy calculando el valor final. Es una renta de 36 periodos valorada al 0,00375. Vale, y para calcular el valor actual de esta renta, pues tendría que multiplicar el importe del capital, que son 500 euros mensuales, por la fórmula del valor final, que sería 1 más el tipo de interés elevado a 36 menos 1 entre el tipo de interés. Y sale que el valor final, ¿vale? Sería, luego aquí en la calculadora, elevo la suma de 1 más el tipo de interés a 36, le resto 1 y lo divido entre el tipo de interés y ahora lo multiplico por 500, que es el término de la renta. Vale, y sale 19.233,04. Pues bien, sí que me daría. Si el coche vale 19.000 euros, pues ahorrando 500 euros al mes durante 3 años, tendría dinero suficiente para poder pagar ese coche y todavía me sobraría un poquito. Vale, voy a hacer una cosa que es lo que no se debe de hacer, ¿vale? Una persona que no entiende de matemáticas financieras, lo que haría sería, pues, coger y multiplicar 500 euros por 36, ¿vale? Y diría, pues no me llega, porque si multiplico 500 por 36 tengo 18.000 euros. ¿Qué es lo que no está haciendo bien esta persona? Lo que no está teniendo en cuenta es que si yo esos 500 euros, antes de llegar los 3 años, voy mes a mes metiéndolos en el banco, pues obtendría 1.233 euros, 0,04 de intereses. Y entonces ya podría comprarme ese coche. ¿Veis lo importante que es ahorrar y además saber dónde meter ese dinero para poder obtener una rentabilidad? Vale, pues con esto acabaríamos la explicación de las rentas fraccionadas. Si os dais cuenta, todas las rentas que he puesto como ejemplo eran pospagables, temporales, inmediatas y constantes. ¿Vale? No he puesto rentas prepagables, no he puesto rentas diferidas, no hemos puesto rentas perpetuas, ¿vale? Pero todas esas características también podían darse con las rentas fraccionadas. Aquí los ejemplos los he hecho sencillos porque a mí lo que me interesaba repasar en este vídeo y en este apartado era el tipo de interés, ¿vale? Recordar cómo se pasa de un tipo de interés anual a uno fraccionado o de un tipo de interés nominal a uno fraccionado y de uno fraccionado a uno anual. Pues nada, con esto acabaríamos la explicación de las rentas fraccionadas, pero no nos vamos a olvidar de este tipo de rentas, porque en los siguientes vídeos vamos a ver las rentas variables y ya vamos a considerar que este tipo de rentas directamente pueden ser fraccionadas. Ahora sí, con esto acabaríamos este apartado y como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.